Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con el tercer tema, repaso a la administración de servidores en red. Vamos a ver servidores básicos, avanzados, un repaso de data center, virtualización y cloud computing a nivel conceptual. Entre los servidores básicos vamos a ver el concepto de servidor, los tipos de servidor de asignación de direccionamiento, servidor de nombre de dominio, servidor de directorio, servidor de archivo, servidores web, servidor de tiempo real, servidor de tiempo en la red, servidor de impresiones y servidor de fax. ¿Qué es un servidor? Bien, se puede ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista hardware y el punto de vista software. Desde el punto de vista software se puede decir que es una aplicación en ejecución capaz de atender peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Ese proceso de escuchar la petición y devolver una respuesta se llama brindar un servicio. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a las cuales se les conoce como el servidor. En la mayoría de los casos, una misma computadora puede proveer múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento. Entonces, desde el punto de vista hardware, ¿qué es un servidor? Desde el punto de vista hardware, un servidor es un computador de gran potencia que se encarga de prestar servicio, de transmitir la información pedida por sus clientes, ¿no? Que pueden ser otros computadores, dispositivos móviles, impresoras, personas, etc. La ventaja de montar un servidor en computadoras dedicadas es la seguridad. Por esta razón, la mayoría de los servidores son procesos diseñados de forma que puedan funcionar en computadoras de propósito específico, ¿no? Es decir, queremos nosotros que un servicio solo esté en un hardware, si es que un hardware tiene más de un servicio y uno de los servicios falla, puede ser que el resto de los servicios también falle por nada más. Para que exista un servidor tiene que haber una arquitectura de red cliente-servidor. Los servidores son programas de computadora en ejecución que atienden las peticiones de otro programa a los clientes, por tanto el servidor realiza otras tareas para beneficio de los clientes. Ofrecer a los clientes la posibilidad de compartir datos, información, recursos de hardware y de software. Los clientes usualmente se conectan al servidor a través de la red, pero también pueden hacerlo a través de la computadora donde está funcionando, ¿no? A través de una terminal. En el concepto de las redes, el protocolo de Internet, el IP, un servidor es un programa que opera como oyente en un socket. ¿No? ¿Qué es un socket? Un socket viene a ser un programa que está escuchando todo el tiempo un demonio que opera en un número de puertos en una IP y según un protocolo de transporte, ¿no? Un gran número de sistemas usa el modelo de red cliente-servidor, entre ellos los sitios web y los servicios de correo. Un modelo alternativo, el modelo peer-to-peer, permite a todas las computadoras conectadas actuar como clientes o servidores de acuerdo a sus necesidades. También existe otro modelo que se llama publicador-suscriptor, donde el publicador viene a ser como un servidor que envía información a la red y los que están autorizados, configurados, son los suscriptores que pueden obtener esa información. Entonces, cuando hablamos de servidor, estamos hablando del modelo cliente-servidor. ¿Cuáles son las necesidades necesarias? ¿Cuáles son las cualidades necesarias en los sistemas operativos servidor? Interfaz gráfica usuario opcional o no disponible. No es necesario como por ejemplo para una PC de un cliente. La habilidad de reconfigurar y actualizar el hardware y el software sin la necesidad de reiniciar. Facilidades avanzadas de copia para permitir copias regulares en línea de datos críticos. Transferencia transparente de datos entre diferentes volúmenes o dispositivos.
Cualidades avanzadas y flexibles para el trabajo con la red. Cualidades para la automatización de los demonios en Unix y los servicios en Windows. Fuerte seguridad en el sistema de protección avanzada de datos, usuarios, recursos y memoria, ¿no? Entonces, un servidor tiene que ser algo protegido, tiene que ser algo flexible y con gran capacidad, ¿no? Bien, si hablamos del punto de vista de máquina, que necesitamos gran potencia de procesamiento, gran capacidad de almacenamiento, gran cantidad y bajos recursos, bajo consumo de memoria RAM, bajo porcentaje de ocupación en la CPU, gran velocidad de la red, gran rendimiento de lectura y escritura en disco y humedad y temperatura óptima, ¿no? Al ser un equipo electrónico, también la parte ambiental le afecta, ¿no? Entonces nosotros queremos básicamente una supercomputadora cuando montamos un servidor. Ya, ¿cómo se clasifican los servidores? Se clasifican de dos formas o pueden haber más. Podemos tener servidores según la aplicación, es decir, según el uso que se le da, y servidores según el rol que asumen en la red, ¿no? Que si viene a ser un servicio dedicado o viene a ser un servidor que no es dedicado. ¿Qué significa no dedicado? Significa que en una sola máquina pueden correr muchos servicios diferentes. Según la aplicación, tenemos servidor de nombre de dominio, servidor de almacenamiento, servidor de base de datos, servidor de archivo, de correo, impresión, web, de juegos, de aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de servidores. Aquí tenemos servidores. Otra clasificación, por ejemplo, según su tamaño. Tenemos los servidores raqueables, servidores de torre, ¿no? Un CPU. Tenemos servidores de miniatura, servidores pequeños. Tenemos servidores Blade, ¿no? Que son como unas cuchillas que ustedes lo van incorporando. Servidores móviles, servidores ultra densos que tienen muchísimas cuchillas, más que un servidor Blade normal. Y tenemos también super servidores que tienen más cantidad todavía de recursos, ¿no? Y son intercambiables. Por ejemplo, se puede sacar disco duro y poner en caliente, se puede sacar la memoria y poner en caliente. ¿Y para qué? Para que no afecte el funcionamiento del servicio, ¿no? Del negocio. Aquí están, ¿no? Un servidor que puede estar compuesto por muchos servidores también. Bien, vamos a empezar bien hablando de los servidores. Según su aplicación, los servidores de asignación de direccionamiento, ¿no? Los DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. También es conocida por sus siglas en inglés, DHCP. Es un protocolo de red típico cliente y servidor, mediante el cual un servidor de DHCP asigna dinámicamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo en una red para que pueda comunicarse con otras redes IP. ¿Cuáles son esos otros parámetros? Máscara de red, gateway de la red, puede ser también el número de la red, entre otros parámetros. Servidor DNS también. Este servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y la va asignando a los clientes conforme estas van quedando libres.
sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de la IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién le ha asignado después. Así los clientes de una red pueden conseguir sus parámetros de configuración automáticamente. Este protocolo se publicó por primera vez en octubre del 93 en RFC 1531. Su implementación actual para IPv4 es la RFC 2131 de marzo de 1997 y para IPv6 está el RFC 3315 de julio del 2003. ¿En qué puertos trabaja HCP? El servidor en el UDP 67 y el cliente en el UDP 68. Fíjense, no es orientado a conexión. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es una dirección, ¿no? Una dirección IP. Entonces, si es que no lo recibiera y siguiera escuchando, saturaría la red, que es lo que haría si es que fuera en base al protocolo TCP. ¿Cuál es su ubicación en la pila de protocolos? En capa de aplicación es de HCP, en transporte UDP y en red IP. Estándar RFC 2131 para IPv4 de 1997. ¿Cómo pueden ser las direcciones IP? Tenemos asignación manual o estática. Normalmente se asigna una dirección IP a una máquina determinada. Se suele utilizar cuando se quiere controlar la asignación de IP a cada cliente y evitar también que se conecten clientes no identificados, ¿no? Entonces lo que hacemos en la manual estática, cada administrador de la red tiene que configurar equipo por equipo. Ya ahí se deja eso libre en el pool en el conjunto de direcciones que puede dar el servidor de HCP. Asignación automática significa que asigna una dirección IP a una máquina cliente la primera vez que hace la solicitud del servidor de HCP y hasta que el cliente la libera. Se suele utilizar cuando el número de clientes no varía demasiado, ¿no? Cuando tenemos pocos clientes. Tenemos la más importante de las asignaciones que puede dar de HCP, la dinámica, que es un método de reutilización dinámica de direcciones IP. El administrador determina el rango de direcciones IP y cada dispositivo tiene que hacer el proceso de obtener su dirección IP por DHCP, ¿no? El procedimiento usa un concepto muy simple en un intervalo de tiempo controlable. Esto facilita la instalación de nuevas máquinas cliente. Entonces, la diferencia entre automática y dinámica es que aquí solo la primera vez hace competencia y después le queda reservada. En cambio, dinámica siempre hace competencia por la dirección que esté libre. Bien, aquí tenemos el proceso, ¿no?, de asignación. El cliente manda un DHCP Discover a todos los servidores que hay en la red, porque no se olviden que una red puede tener más de un servidor de HCP. Uno o muchos de los servidores de HCP le ofrecen una dirección IP que tienen libres ellos. Entonces, aquí él se queda con el que le llega primero. Entonces, después hace un request al servidor que le llegó primero, le dice: quiero esa dirección IP que me has ofrecido. Y finalmente el servidor manda por broadcast también un acknowledge, es decir, un ACK, diciendo que este cliente va a tener dirección IP por este número de tiempo, ¿no? ¿Por qué lo manda? ¿Por qué no lo hace unicast solo al cliente? Porque en la red puede haber más de un servidor de HCP que esté escuchando. Entonces, para que los otros servidores de HCP también sepan, la marquen como asignada esa dirección. No se olviden que todos los servidores de HCP que están en la red van a compartir el mismo pool, ¿no?, el mismo conjunto de direcciones.
Bien, ¿qué parámetros son configurables? La dirección del servidor DNS, el nombre de DNS, puerta de enlace de la dirección IP, dirección de publicación masiva o broadcast, máscara de la subred, tiempo máximo de espera ARP, protocolo de resolución de direcciones según su sigla en inglés. ARP lo que hace es da una dirección IP, devuelve no la dirección MAC para que se pueda comunicar a nivel LAN. El MTU es decir, la unidad de transferencia máxima para la interfaz para que en la red se pueda comunicar con paquetes del mismo tamaño y no haya pérdida. Servidores NIS, si es que existieran, son otro tipo de servidores para usuarios. Servicio de información de la red según su sigla en inglés. Dominios de NIS. Servidores de tiempo, NTP, Network Time Protocol. Servidor Simple Mail Transfer Protocol, servidor de correo. Servidor TFTP, el Trivial FTP, sobre todo esto sirve para configuración de archivos para dispositivos, ¿no? Como router, no sirve para máquinas finales. Y el nombre del servidor de nombres de Windows, el WINS, que se utilizaba en las redes Windows antes de DNS. Y bueno, acá tenemos nosotros cuáles son las partes que conforman ese protocolo, cuáles son los mensajes, ¿no?, que se dan. Primero el discover, el cliente busca, ¿no? Busca quién le puede dar una dirección IP. El offer, uno de los servidores que hay en la red, le ofrece una dirección IP. El request, lo que hace el cliente, selecciona y dice quiero esta dirección IP. Y finalmente la acknowledge, el servidor ya la asigna esa dirección IP por un tiempo determinado y ya los otros servidores conocen, ¿no?, cuál es la dirección IP asignada. Bien, el sistema de nombre de dominio DNS, otro de los servidores básicos bastante utilizados, es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a red IP como Internet o una red privada. Este sistema asocia información variada con nombre de dominio asignado a cada uno de los participantes. Su función más importante es traducir nombres inteligibles para personas en identificadores binarios asociados con equipos conectados a la red. Esto con el propósito de localizar y direccionar estos equipos mundialmente. ¿Cuáles son esos identificadores binarios? Es una dirección IP. ¿Y con qué lo asigna? Con un nombre inteligible, ¿no? Es decir, que lo pueda entender una persona humana. A nivel mundial, porque los servidores DNS se van reconociendo, ¿no? Se van pasando su información entre diferentes tipos de servidores DNS que hay. El servidor DNS utiliza una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes grandes como son Internet, aunque con base de datos DNS es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre. Los usos más comunes son la asignación de nombre de dominio, direcciones IP y la localización de servidores de correo electrónico para cada dominio. Aquí tenemos la asignación de nombre de dominio y direcciones IP, es ciertamente la función más conocida de los protocolos DNS. Por ejemplo, si la dirección del sitio web es 216.58.210.163,
La mayoría de la gente llega a este equipo especificando www.google.com y no la dirección IP, porque es más cómodo, ¿no? Porque es más fácil de recordar y el nombre viene a ser más fiable que la dirección IP. La dirección numérica podría cambiar por muchas razones sin que tenga que cambiar el nombre del sitio web. Incluso en el caso de la página web utiliza una red de distribución de contenidos, una Content Delivery Network o una CDN por sus siglas en inglés. Por medio de DNS, el usuario recibirá la dirección IP del servidor más cercano según su localización geográfica. Cada CDN a su vez tiene sus propios servidores DNS. ¿En qué puerto trabaja? Inicialmente trabaja en el puerto 53 de UDP, pero ahora también trabaja como en el puerto 53 también, pero de TCP. Entonces, también trabaja en TCP y UDP. La aplicación en la pila de protocolos es aplicación DNS, transporte TCP-UDP más usado UDP, y en red IP, ya sea IPv4 o IPv6. Estándares: el primero, RFC 881, el plan de los nombres de dominio y su agenda de 1983, RFC 1034 del 87 y 1035 del 87 también. Componentes: ¿cuál es la operación práctica de un sistema DNS? Tenemos tres componentes principales. Tenemos los clientes de fase 1, un programa cliente que se ejecuta en una computadora del usuario y que genera peticiones DNS de resolución de nombres a un servidor DNS. Por ejemplo, ¿qué dirección IP corresponde al nombre de dominio tanto? Eso lo hace, por ejemplo, el explorador. O también lo puede hacer el cliente de FTP. Los servidores DNS que contestan las peticiones de los clientes. Los servidores recursivos tienen la capacidad de reenviar la petición a otro servidor si no disponen de la dirección solicitada. Un servidor DNS puede tener otro servidor DNS que tiene otro servidor DNS, y así recursivamente se van preguntando hasta poder encontrar la dirección IP que se relaciona con ese nombre de dominio o descartarlo después de un tiempo, ¿no? Tenemos las zonas de autoridad. Es lo más complicado de configurar cuando se arma un servidor DNS. Tenemos que la zona de autoridad es una parte del espacio nombre de dominios sobre el que es responsable el servidor DNS, que pueda tener autoridad sobre varias zonas, por ejemplo, su dominio, wikipedia.org, su dominio.co, etc. Tenemos la zona de autoridad directa. Se registran los nombres de dominios asociados a una IP, e inversa se registra la IP de la red que se corresponde con el dominio de forma invertida. Por ejemplo, tenemos el nombre de dominio www.guajareme.edu.bo. A la etiqueta ubicada más a la derecha, el .bo, se le llama dominio de nivel superior o top level domain en inglés, ¿no? En ejemplo, es .bo, es un dominio geográfico. Los dominios geográficos y el tipo de actividad son los primeros de nivel, ¿no? Por ejemplo, .bo, .com, .edu, .org, .net. Cada etiqueta a la izquierda especifica una subdivisión o subdominio, ¿no? .edu significa que en la rama .bo hay una parte dedicada a la educación. Y de esa parte de la educación hay una parte que es para la URM, y esa URM tiene un servidor web que se llama www, así se lee más o menos. Nótese que el subdominio expresa una dependencia relativa y no una dependencia absoluta. En teoría, esta subdivisión puede llegar hasta 127 niveles y cada etiqueta puede contener hasta 63 caracteres, pero restringidos a que la longitud total del nombre de dominio no exceda los 255
caracteres. Eso ya es difícil para el ser humano poder recordar. En la práctica, los dominios son mucho más cortos, como por ejemplo osrm.edu.bo, ¿no? Que sería en nuestro caso el dominio de la universidad. Ingeniero, disculpen, tengo una pregunta. Dígame. Ahí dice, esta subdivisión puede tener hasta 127 niveles. ¿A qué se refiere eso? Que puede tener 127 niveles, pues palabras separadas por punto. No, acá por ejemplo este tiene 4. ¿No es? www.orm.edu.bo. Entonces el estándar te permite hasta 127 de esto. Pero en total todos tienen que sumar máximo 255 caracteres. ¿Ya? Entonces no es muy práctico. Un nivel de 227. Finalmente, siempre la parte más a la izquierda es la parte de la máquina, el servidor, ¿no? Que contiene, el servidor físico. Puede ser un servidor virtual que contiene la página web, ¿no? El website, el sitio web. El nombre de dominio simplemente especifica la manera de crear una ruta lógica a la información requerida. En este ejemplo, www puede no ser una máquina particular, puede representar una granja de servidores, ¿no? O puede ser un servidor privado virtual alquilado a una empresa en la nube. Aquí tenemos el DNS en el mundo real, ¿no? Tenemos un cliente de correo y un navegador web que necesitan saber el DNS local, le pregunta, y ese lo va recursivamente a preguntar a otro que está en internet, y así va a buscar hasta que uno lo encuentre, ¿no? Hay una jerarquía, arriba está el punto, en segundo nivel están los tipos de empresas, ¿no? Word son organizaciones no gubernamentales, NET es una red de trabajo, con comercial, ONU de las Naciones Unidas, Educación, también están los dominios geográficos, ¿no? .bo, .ar, .py, .uy, etc. Y acá ya cuelgan otros subdominios de las empresas que son .org, por ejemplo Wikipedia, que es una empresa sin fines de lucro. Bien, cuando nosotros hablamos de nombre de dominios, estos se clasifican en bosques y dominios. Un bosque es un conjunto de dominios que tiene una empresa. Una empresa puede tener más de un dominio. Por ejemplo, la UDI tiene el udi.edu.bo, tiene el udi.com.bo y tiene el udivirtual.edu. Esos tres son dominios de la misma empresa, forman un bosque. El dominio es una agrupación de máquinas que tienen una función relacionada. Unos sirven para educación virtual, otros sirven para la parte comercial y otros sirven para la parte educativa. Al crear el primer dominio se crea un bosque con el mismo nombre, ¿no? Entonces tenemos aquí el bosque que tiene diferentes dominios. Por ejemplo, miempresa.com, de ahí depende, USA miempresa.com, Europa miempresa.com, Spain miempresa.com, y tenemos unas unidades organizativas por cada dominio, igual que crear usuarios o también equipos en el directorio activo, ¿no? De la empresa. ¿Qué tipo de servidores DNS tenemos? Tenemos primarios o maestros, guardan los datos de un espacio de nombres en sus archivos. Es decir, ustedes lo pueden, si están en ese servidor, pueden ver cuál es la relación directa entre IP y nombre de dominio. Servidor secundario cloud obtienen los datos de los servidores primarios a través de transferencia de zona. En estos servidores secundarios, lo que se hace es un enlace al servidor principal.
no se crean la relación en estos servidores, sino se crean aquí. Y esto simplemente a través lo enlazan y obtienen la información. Tenemos también servidores locales o caché. Funcionan con el mismo nombre, con el mismo software, pero no contienen base de datos de la resolución de nombre. Cuando se realiza una consulta, estos a su vez consultan servidores DNS correspondientes, almacenando su respuesta en su base de datos para agilizar la repetición de estas peticiones en un futuro continuo y libre. ¿Qué resolución tenemos nosotros de nombre de dominio? Recursiva, es decir que el servidor, si no conoce, va a preguntar a otro servidor, que si no conoce, va a preguntar a otro servidor. Y también tenemos iterativa, cuando el servidor no otorga una respuesta completa. Para el caso de midominio.com, el primer servidor al que se realiza la consulta a un servidor raíz retorna direcciones IP de los servidores de nivel superior responsable del dominio.com. De este modo, el cliente ahora debe realizar una nueva consulta a esos servidores, en cual toma nota del sufijo del dominio.com y responde con la dirección IP del servidor DNS correspondiente, por ejemplo, DNS dominio.com. Y finalmente el cliente envía una nueva consulta a dnsdominio.com para obtener la dirección IP de midominio.com. ¿Cuál es la diferencia? Recursivo, él se encarga de preguntar y te arma toda la consulta completa y te vuelve la dirección IP. En cambio, de forma iterativa, va nivel por nivel y haciendo que el cliente vuelva a preguntar en cada uno de los niveles dónde está el siguiente subnivel más a la izquierda, ¿no? El proceso de resolución normal es que el servidor DNS local recibe una consulta recursiva desde el resolver del host cliente. El segundo paso, el DNS local realiza las consultas iterativas a los servidores correspondientes. Tercer paso, el servidor DNS local entrega la resolución al host que solicitó la información. Y finalmente, el resolver del host cliente entrega la respuesta a la aplicación correspondiente, que puede ser un correo, puede ser una página web, puede ser un servidor de archivos, etc. Aquí tenemos los tipos de registro, o sea, los tipos de datos que uno configura cuando configura un servidor DNS. La A para direcciones IP, P4. La AAAA para direcciones IPv6. CNAME es el nombre canónico que sirve para enmascarar algunas relaciones ya directamente con el servidor. Tenemos el servidor de nombres, que define una asociación cuando comparten los diferentes dominios. MX para correo electrónico. PTR es el indicador conocido como el registro inverso, que sirve para que funcione la búsqueda inversa también. SOA es la autoridad de la zona. En la autoridad de la zona se tiene que poner la dirección IP del servidor principal. CRB, Service Records o CRB Records, y ENI, toda la información de otros tipos extra que existan, ¿no? No es muy utilizado. Los que más se utilizan la A, el CNAME, NS, el MX y el PTR, y obviamente la SOA, si es que van a utilizar un servidor primario, ¿no? Siguiendo, hablaremos de los servidores de directorio. Normalmente un servidor de directorio es como una carpeta donde están guardados usuarios, equipos, carpetas compartidas, etc. Entonces, un servidor de directorio es una aplicación, conjunto de aplicaciones que almacena y organiza la información sobre los usuarios de una red de ordenadores y sobre los recursos de la red, que permite a los administradores gestionar el acceso de usuarios a los recursos sobre dicha red. Además, los servicios de directorio actúan como una carpeta, como una capa de atracción entre los usuarios y los recursos compartidos. Un servicio de directorio no debería confundirse con un repositorio de directorio, que es la base de datos que contiene información sobre los objetos del nombrado gestionada por el servicio de directorio. En el caso del modelo de servicio de directorio distribuido, se basa en el estándar X500 de la ITU,
Se usa uno más espacios de nombre, ¿no? En el árbol de directorio, forma un árbol de directorio. Para formar el servicio de directorio. El servicio de directorio proporciona la interfaz de acceso a los datos que se contienen en uno o más espacios de nombre directorio. La interfaz del servicio de directorio es la encargada de gestionar la autenticación de los accesos al servicio de forma segura, actuando como autoridad central para el acceso a los recursos del sistema que manejan los datos del directorio. Como base de datos, un servicio de directorio está altamente optimizando para lecturas y proporciona alternativas avanzadas de búsqueda en los diferentes atributos que se puedan asociar con los objetos del directorio, ¿no? Es decir, todos los objetos están organizados. Los datos que se almacenan en un directorio son definidos por un esquema extensible y modificable. Los servicios de directorio utilizan un modelo distribuido para almacenar su información y esa información generalmente está replicada entre los servidores que forman el directorio. ¿Qué significa esto último? Que en una empresa grande puede haber más de un servidor de directorio, y entre ellos están entrelazados para intercambiar información. El servicio de directorio es quien define el espacio, el nombre de la red. Está muy relacionado con el nombre de dominio, pero no es exactamente eso. Un espacio nombre en este contexto es el término que se utiliza para llevar a cabo uno o más objetos como entradas nombradas. El proceso de diseño del directorio tiene normalmente un conjunto de reglas que determina cómo se nombran y se identifican los recursos de la red. Las reglas especifican que los nombres sean únicos e inequívocos. En X500, los estándares de servicio de directorio, y en LDAP, el nombre se denomina Distinguished Name, ¿no? O nombre distinguido, y se utiliza para referirse a un nombre único de la entrada, es decir, a un solo equipo. Un servicio de directorio es una infraestructura compartida de información para localizar, manejar, administrar y organizar los componentes y recursos comunes de una red, que pueden incluir volúmenes, carpetas, archivos, impresoras, usuarios, grupos, dispositivos, número de teléfono y otros objetos que ustedes quieren incluir en el servicio de directorio. Un servicio de directorio es un componente importante del NOS, del sistema operativo de la red. En los casos más complejos, un servicio de directorio es un repositorio central de la información para una plataforma de entrega de servicios. Por ejemplo, explorando computadoras usando un servicio de directorio se puede obtener una lista de computadoras disponibles e información necesaria para tener acceso. La réplica y la distribución tienen significados muy distintos en el diseño y la gestión de un servicio de directorio. La réplica se utiliza para indicar que el mismo espacio de nombres de un directorio, los mismos objetos, está copiado en otro servidor de directorio por razones de redundancia y de rendimiento de procesamiento. El espacio de nombres replicado es gobernado por la misma autoridad. La distribución se utiliza para indicar los servidores de un directorio múltiple, es decir, considerar diversos espacios de nombre interconectados para formar parte de un servicio de directorio distribuido. Cada espacio de nombres distinguidos puede gobernarse por diversas autoridades. Desarrollo del servicio de directorio. La gran mayoría de las implementaciones están basadas en el estándar X500, que posteriormente fue la base para el LDAP, pero utilizando la pila de protocolos TCP/IP en vez de utilizar el modelo OSI, adquiriendo especial relevancia en Internet. Algunos ejemplos de servidores de directorio tenemos el NIS, el protocolo de servicio de información de red de Sun Microsystems, el NetIQ Directory desarrollado por Novell, servidor de directorio de Red Hat, CentOS Directory Server de CentOS, Active Directory de Microsoft, que combina funciones de LDAP, DNS, DHCP y Kerberos para autenticación segura. Open Directory, el servidor de macOS de XD Apple, que tiene también LDAP y Kerberos, servidor de directorios de Apache, directorio de Internet de Oracle o OID, directorio SEA, servidor de Sun Microsystems, OpenDS de Sun Microsystems, OpenDJ de Sun Microsystems y OpenLDAP, que es una implementación libre de código abierto, un protocolo
Lightweight Directory Access Protocol o protocolo ligero de acceso a directorios, desarrollado por el proyecto LDAP y que funciona en el puerto TCP/389. Y si funciona en SSL, es decir, la parte web segura, en el puerto 636 de TCP también. Bien, ahora veremos otro tipo de servidor común, un servidor básico, el servidor de archivos. Un servidor de archivos es un tipo de servidor que almacena y distribuye diferentes tipos de archivos informáticos entre los clientes de una red de computadoras. Su función es permitir el acceso remoto de otros modos a los archivos que almacena o sobre los que tiene acceso. En principio, cualquier computadora conectada a la red con software apropiado puede funcionar como un servidor de archivos. Desde un punto de vista cliente de red de un servidor de archivos, la localización de los archivos compartidos es transparente, es decir, en la práctica no hay diferencias perceptibles si un archivo está metido dentro de una máquina servidor de archivos remoto o en la misma máquina, ¿no? Se ve igual porque los clientes permiten que se vea así, ¿no? El servidor de archivos. Tenemos dos protocolos usados, el File Transfer Protocol, que es multiplataforma, y tenemos el Network File System, sistema de archivos en la red, que es de Unix, ¿no? El NFS. También funciona en los Linux. Tenemos un protocolo, es Server Managed Message Block, en Unix o Linux, o como Internet File System, SIF, en Windows, ¿no? Este protocolo es el mismo, se llama Samba, la aplicación que lo utiliza. ¿Para qué permite? Para poder intercambiar información en la red entre Windows y Linux. El más utilizado es el FTP, el File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivos. Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP. Basado en una arquitectura cliente-servidor, desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviar archivos, también para subir archivos al servidor, independientemente del sistema operativo utilizado en cada uno de los dos equipos. Un servidor FTP es ofrecido por la capa aplicación del modelo de capas TCP/IP del usuario utilizando normalmente los puertos 20 y 21 de TCP. Un problema básico del FTP es que está pensado para ofrecer la máxima velocidad en la conexión, pero no para la máxima seguridad, ya que todo intercambio de información, de login y pago del usuario en el servidor hasta la transferencia de cualquier archivo se realiza en texto plano, es decir, texto en claro, sin ningún tipo de cifrado. Por lo que es posible que un atacante pueda capturar ese tráfico, acceder al servidor y apropiarse de los archivos transferidos. Para solucionar este problema son de gran utilidad aplicaciones como SCP, el copiado seguro, y SFTP, transferencia de archivos seguro, incluida en el paquete SSH, que permite transferir archivos pero cifrando todo el tráfico. Aquí tenemos los puertos. Tenemos para lo que es los datos, se utiliza el puerto 20 de TCP, y para lo que es el control, puerto 21 de TCP. ¿En qué ubicación está en la pila de protocolo? Está en la capa de aplicación, en la capa de transporte, perdón, en la capa de aplicación está en FTP, en la capa de transporte TCP y en la capa de red IP. El estándar de FTP está definido en el RFC 959 de 1985 y hay extensiones para IPv6 y NAT en el RFC 2428 de 1998. Aquí tenemos el modelo de funcionamiento de FTP. Aquí está el sistema de archivos. Aquí también, y tenemos el usuario, ¿no? Tenemos una interfaz con el usuario, intérprete del protocolo del usuario, y acá puede ir al servidor FTP. Se da la transferencia de datos del servidor. Esto ya pasa en el servidor FTP, que agarra de su base de datos, se transfiere por el puerto 20 al sistema de archivos del cliente local. Y las órdenes y respuestas se da todo en el puerto 21.
Entonces, el servidor principal de archivos es el servidor FTP, que es un programa que se ejecuta en un equipo servidor normalmente conectado a Internet. Aunque puede tener también, puede ser un servidor de una red local nomás, o de una red MAN. Su función es permitir el intercambio de datos entre diferentes servidores o computadores. Por lo general, los programas servidores FTP no suelen encontrarse en los computadores personales, por lo que el usuario normalmente utilizará FTP para conectarse remotamente a uno y así poder intercambiar información con él. Las aplicaciones más comunes de los servidores FTP suelen ser el alojamiento web, en que los clientes utilizan el servicio para subir su página web y sus archivos correspondientes, o como servidor de backup para copia de seguridad de los archivos importantes que pueda tener la empresa. Para ello existen protocolos de comunicación FTP para que los datos se transfieran cifrados, como ese FTP, ¿no? Security File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivos seguros. Ejemplos de estos servidores tenemos FileZilla, Titan FTP Server y WFTP, WSFTP Server. Tenemos qué tipo de clientes hay. Hay acceso anónimo, si está habilitado. Hay acceso por usuario y contraseña. Hay también clientes FTP basados en la web. Y hay también acceso de invitado. Ejemplos, tenemos Neto FTP, WebDrive, tenemos Web FTP, Jambai FTP, FTP for Net, PHP FTP Client, ASUS PHP FTP, Bibli File Manager y FileZilla también tiene su versión cliente para FTP. Tenemos acá el modo de conexión de un cliente FTP, modo activo. El cliente, fíjense, no trabaja en los mismos puertos que el servidor. El cliente define dos puertos consecutivos, el puerto menor para control y el puerto mayor para datos, ¿no? Entonces lo que hace, manda el comando port y el puerto 1036 para decir voy a trabajar, el puerto 1036 para los datos. El servidor va a trabajar del puerto de control 21 y el cliente en el 1035. Entonces envía el comando ACK, la IP del servidor FTP, el puerto 21 y el cliente 1035. Y de ahí ya los datos que van a estar en el servidor en el puerto 20 y el cliente 1036. Acá envía el comando de ACK en el cliente 1036 y en el servidor 20, ¿no? Para decir que ya acabó la transferencia de los datos. Tenemos también el modo pasivo, que eso significa que no va a estar toda la conexión seguida, sino que va a estar, solamente se va a hacer el intercambio de parámetros y después, mediante un evento, se produce la comunicación. Los mismos puertos, pero ahora el servidor tiene un puerto adicional de datos, el 2040, ¿no? Entonces el cliente manda con los puertos de control el comando pass de pasivo, ¿no? Ya no manda el puerto. Y la respuesta del servidor con un puerto mayor a 1023, ¿no? En este caso, el servidor va a mandar que su puerto de control es el 21 y del cliente es el 35. Entonces aquí ya como los datos está el puerto 2040. Entonces inicia la conexión de datos del puerto 1036 a un puerto aleatorio del servidor el 2040 y de ahí va a enviar el comando ACK, el servidor, diciendo que su IP es 2040 y su IP del cliente 1036 de los datos, y se cierra la conexión. Bien, tenemos el utilizado por los Unix, el Network File System o el sistema de archivos de red del NFS, protocolo a nivel de aplicación según modelo OSI utilizado para sistemas de archivos distribuidos en un entorno de computadoras de área local. Posibilita distintos tipos de sistemas conectados a una misma red
que acceden a archivos remotos como si se tratara de locales. Originalmente fue desarrollado en el 84 por Sun Microsystems con el objetivo de que sea independiente de la máquina, el sistema operativo y el protocolo de transporte. Esto fue posible gracias a la implementación de protocolos XDR de presentación o NSRPC de sesión. El protocolo NFS está incluido por defecto en los sistemas operativos Unix y en la mayoría de las distribuciones Linux también viene. El sistema NFS está dividido al menos en dos partes, un servidor y uno más clientes. Los clientes acceden de forma remota a los datos que se encuentran almacenados en el servidor. Las estaciones de trabajo locales utilizan menos espacio de disco duro debido a que los datos se encuentran centralizados en un único lugar, pero pueden ser accedidos y modificados por varios usuarios, de tal forma que no es necesario replicar la información. Los usuarios no necesitan disponer de un directorio home en cada máquina de la organización, sino que en el servidor se crean los directorios home y de ahí se acceden a través de NFS de cualquier máquina cliente. También pueden compartir a través de red de dispositivos de almacenamiento, como disqueteras, CD-ROM, unidades zip. Esto puede reducir la inversión de estos dispositivos y mejorar el aprovechamiento del hardware existente en la organización. Todas las operaciones sobre archivos son síncronas. Esto significa que la operación solo retorna cuando el servidor ha completado todo el trabajo asociado para esta operación. En caso de una solicitud de escritura, el servidor escribirá físicamente los datos en el disco y si es necesario actualizará la estructura de directorios antes de devolver la respuesta del cliente. Esto garantizará la integridad de los datos en el servidor de archivo. Es muy importante, ¿no? Primero todo se hace en el servidor y después recién se devuelve al cliente. Aquí tenemos la ubicación, ¿no? En la pila de protocolos, en aplicaciones NFS. Fíjense que rara vez pasa esto, sesión y presentación está separado, entonces define modelo OSI y no TCP/IP. Presentación XDR, sesión ONCRPC. En transporte, servidor NFS puede trabajar con TCP o UDP y en red con IP. Estándares, la versión 2 está en el RFC 1094, la versión 3 en el RFC 1813 y la versión 4 en el RFC 3530. Puertos para el servidor 111 TCP/UDP y 2049 TCP/UDP. Para el grupo 1110 TCP, para el estado del cliente 1110 UDP y para la administración de MFC bloqueo puerto 4045 TCP y UDP. Bien, aquí tenemos el servidor de archivos que nos permite conectar dos sistemas operativos diferentes. Y hablaremos de SMB o Samba. Se llama protocolo Service Message Block o bloque de mensaje del servidor. Permite compartir archivos, impresoras, etcétera, entre nodos de una red de computadoras que utilizan sistema operativo Windows, también con lo que no son Windows. Este protocolo pertenece a la capa de aplicación de OSI. Es utilizado principalmente en computadoras con sistema operativo como DOS o Windows. Fue desarrollado originalmente por IBM, pero la versión más común está modificada por Microsoft. En el 98, Microsoft renombró SMB a Common Internet File System,
o sistema de archivos Internet común. Añadió más características que incluyen soporte para enlaces simbólicos, que eso no había antes en los Windows, enlaces duros y mayores tamaños de archivo. Hay características de implementación de SMB de Microsoft que no son parte del protocolo SMB original. También existe Samba, que es una implementación libre del protocolo SMB. Con las extensiones de Microsoft funciona sobre el sistema operativo GNU Linux y otros Unix. Última versión, SMB versión 3, trabaja en el puerto TCP/445. Y en la pila de protocolo este servidor en aplicación se llama SMB en transporte TCP y el puede trabajar con IPv4 o IPv6. Bien, hablaremos de otro tipo de servidor que son los servidores web. Estos servidores tal vez sean los más comunes, más utilizados. También se llama servidor HTTP porque es el protocolo de hipertexto, ¿no? De transporte de hipertexto que es más utilizado para lo que es páginas web. Es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu servidor puede ser un ASP, un PHP, un JSP, y tu cliente puede ser HTML puro, HTML con JavaScript, HTML con CSS y Bootstrap, etcétera, ¿no? El código recibido por el cliente es renderizado por un navegador web. Para la transmisión de todos esos datos, se utiliza algún protocolo, generalmente se utiliza el protocolo HTTP. Para estas comunicaciones pertenecientes a la capa de aplicación del modelo OSI, este término del servidor web también se le dice al ordenador, es decir, la computadora, por ejemplo, que guarda página web, también se le dice ese servidor web, ¿no? El protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP en inglés, Hypertext Transfer Protocol, es el protocolo de comunicación que permite la transferencia de información en la WWW, la World Wide Web, ¿no? HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force. Colaboración que culminó en 99 con la publicación de una serie de RFC, siendo el más importante el RFC 2616, que especifica la versión 1.1. HTTP define sintaxis semántica que utilizan los elementos de software en la arquitectura web, clientes, servidores y proxies para comunicarse. HTTP es el protocolo sin estado, es decir, no guarda información de conexiones anteriores. ¿Qué haces para eso? Utilizas un programa como PHP o ASP, o puedes utilizar cookies también. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener estado. Para esto se utilizan las cookies, que es información de un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones web instituir la noción de sesión y también permite rastrear a los usuarios, ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por un tiempo indeterminado. ¿En qué puerto trabaja HTTP? En puerto 80, o sea que si en la pila de protocolos en aplicación HTTP, transporte TCP y en red IP. Estándar el original HTTP 0.9 del 1991, RFC 1945, HTTP 1.096, el más importante HTTP 1.1 99, RFC 2616, HTTP 1.2 del 2000, en RFC 2774, y también revisión del HTTP 1.1 en el 2014, el RFC 7230, 31, 32, 33, 34 y 35. RFC 7550, HTTP versión 2 de 2015, y tenemos también HTTP versión 3 del 2018. HTTP no fue pensado para seguridad, entonces nace después un protocolo de hipertexto seguro, el HTTPS, que si ustedes navegan van a ver un candadito, ¿no? Es un navegador arriba en la barra de direcciones. Es un protocolo de aplicación basado en protocolo HTTP destinado a la transferencia segura de hipertexto a través de TCL/SSL. Es decir, es una versión segura de HTTP, trabaja en el puerto TCP/443
En la capa aplicación es HTTPS. En transporte son los TCP modificados, ¿no? Para seguridad, SSL o TLS. Y en la capa de red es IP. El estándar es HTTP sobre TLS, el RFC 2818. Servidores más conocidos, ahorita tenemos Nginx, que es el que va a sustituir a Apache según dicen los desarrolladores web. Tenemos Apache, que todavía tiene gran éxito. Internet Information Services, el que de Microsoft, el IIS. Famoso Cherokee, de Apache también. Tenemos Tomcat, que es de Java, o sea, de lo que vino a ser Sun Microsystem, que ahora sería de Oracle. Otros servidores más simples, pero más rápidos, like HTTPD, que sirven para servicios que son básicamente textuales en los Linux, ¿no? Clientes, navegadores, tenemos Firefox, Edge, Microsoft, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, antiguo de Microsoft, y Netscape Navigator, que es el que hizo la revolución en el mundo de los navegadores web. Tenemos los lenguajes de programación utilizados para programar servidores web. En el lado del servidor, PHP, ASP, Perl, Python, Ruby. Lenguaje de programación en el lado del cliente, JavaScript, Visual Basic Script, TypeScript, entre otros. Bien, tenemos servidores de tiempo en la red. ¿Para qué sirve esto? Para que todas nuestras diferentes máquinas en la red tengan al mismo tiempo y estén sincronizados, porque eso se necesita para algunas tareas, inclusive humanas, ¿no? El Network Time Protocol, protocolo de tiempo de red, el protocolo de Internet para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes en redes con latencia variable. NTP utiliza UDP como capa de transporte. En el puerto 123 está diseñado para resistir efectos de latencia variable. Ahí tenemos el puerto TCP, UDP 123, perdón, de NTP. Si lo ubicamos en la pila de protocolos, en aplicación NTP, transporte UDP y en red IP. Estándares: RFC 1305 define NTP, RFC 4330 define Security NTP, y RFC 5905, la versión 4, que es retrocompatible con las versiones anteriores de NTP. Vamos a ver otro tipo de servidores que se utilizan. Básicos, por ejemplo, servidor de impresión. ¿Para qué sirve eso? Sirve en una empresa donde no están todo el tiempo imprimiendo, entonces se pone unas máquinas en red, unas máquinas impresoras, donde manden todos sus trabajos, ¿no? Pueden acceder por interfaz paralela, USB o impresoras en la red. Acepta trabajos de la impresión de las diferentes computadoras y la envía a computadoras apropiadas, ¿no? Impresoras apropiadas. Puede ser por tamaño, por color, diferentes tipos de impresoras, ¿no? Los servidores de impresión pueden ser compatibles con una variedad de protocolos de Internet. Por ejemplo, tenemos el Line Printer Daemon, NetWare, NetBIOS, NetView o JetDirect como protocolo. Un servidor de impresión puede ser una computadora en una red con una o más impresoras compartidas. Alternativamente, puede ser un dispositivo dedicado en la red con conexiones LAN y una o más impresoras. Los dispositivos de servidores dedicados tienen que ser bastante simples, tanto en su configuración como en sus características. La funcionalidad del servidor de impresión puede integrarse con otros dispositivos como el routador inalámbrico o un firewall, no un cortafuegos, o también puede ser ambas cosas. Una impresora puede tener un servidor de impresión incorporado, ella misma puede ser un servidor, ¿no? Todas las impresoras con el tipo de conector adecuado son compatibles con todos los servidores de impresión. Los fabricantes de servidores ponen a disposición lista de impresoras compatibles porque un servidor puede no implementar toda la funcionalidad de comunicaciones de una impresora. Por ejemplo, la señal de tinta baja puede ser que sirva para unas impresoras y no para otras. Aquí tenemos, ¿no?, la conexión del servidor básico, que también va a ser point, que se conecta al puerto paralelo. Tenemos también conexión por cable de red, ¿no? Tenemos aquí
una impresora en red, tenemos un cliente y tenemos otros servidores acá, otras oficinas, ¿no? Y estos de acá lo van a mandar ya sea a esta red o a esta red a imprimir su trabajo. Ya. Y a continuación, ya casi finalizando, tenemos los servidores que son de fax, ¿no? Que son utilizados muchas veces en las empresas para recibir o enviar documentos que se pueden considerar certificados. Entonces está diseñado para sustituir uno o más aparatos de fax con software y hardware dedicados que se conectan con otros sistemas informáticos como el correo electrónico, ¿no? En vez de llegarle a imprimir un fax, le mandan un correo electrónico. Un aparato de fax normal digitaliza uno o más hojas de papel y envía una imagen de dicha página a través de líneas telefónicas o otro aparato de fax que la imprime. En comparación, un servidor de fax puede permitir a menudo a un usuario enviar un fax directamente de su software, de su oficina habitual y recibir fax en el buzón de entrada de su correo electrónico. Permite recibir fax automáticamente y enviarlo a las direcciones de email que se le indican en formato PDF para que luego, desde cualquier lector de correo, pueda ser leído, impreso o reenviado a quien lo desee. Características: envío de fax desde cualquier programa que utilice impresoras en Windows, recepción de faxes a uno o más buzones de correo electrónico directamente a la impresora de la red, agenda de contactos ilimitada para todos los usuarios o bien personalizada para cada uno. El usuario envía fax y recibe confirmación o comunicación del error de envío de su mail. Cuando entra un fax, este es recibido en formato PDF redistribuible en el mail asignado. Conserva el registro de todos los envíos y recepciones, así como también los propios faxes del servidor también conservan, ¿no? esos registros. Tenemos funciones del servidor de fax: configurar dispositivo de fax, administrar usuarios, configurar directiva y enrutamiento para faxes entrantes, configurar también reglas de faxes salientes a grupos de dispositivos específicos, configurar el archivado de faxes enviados o recibidos previamente, configurar el registro para controlar el uso de recursos fax. Beneficios del servidor de fax: reducción de costos, mejora la productividad, simplificar la infraestructura de tecnología de la información y fiabilidad y solidez. Bien, esto sería todo sobre servidores básicos. Bien, nos vemos en la siguiente clase, que ya vamos a hablar sobre servidores avanzados. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.